Hola, bienvenidas, bienvenidos una vez más a una de nuestras entrevistas de arte terapia. Hoy estamos con Michal Spejski, arte terapeuta, artista visual, y te quiero pedir a ti que te presentes con más detalle, Michal. Michal está acá para contarnos cómo llegó a la arte terapia, qué es lo que hace hoy como arte terapeuta. Y también, algo que no se nos olvide, Michal se formó en arte terapia con nosotros en el magíster de arte terapia de Universidad del Desarrollo con Espacio Crea. Eso. Bienvenida, Michal. Muchas gracias, Eduardo. Muy contenta de estar acá, de poder conversar un ratito sobre esto qué es lo que yo siento que vine a hacer. Es aquello que me moviliza profundamente y me honra. Para mí hacer arte terapia es tremendamente conectado con mi sentido vital. Así que agradezco la oportunidad de estar acá y de poder hablar a propósito de ello. Qué Mi bueno. formación inicial eh, es como educadora de párvulos, Ah, yo te presenté como artista visual. Nada que ver. que también estudié la mitad de la carrera como artista visual, sí. Ah, que mi recuerdo es que tiene Pero un talento artístico impresionante. es importante para mí, es parte cotidiana de mi vida la expresión artística. Así que eso, hice 10 años de talleres artísticos experimentales con niños y niñas entre 0 y 6 años. Ujú. Eh, y hice con ustedes, ¿cierto? Con el Espacio CREA y en ese momento Universidad del Desarrollo, el magíster en arte terapia. Ujú. Eh, el público con el que trabajo es mixto, pero hay dos como focos centrales, ¿ya? Tanto en grupo como de manera individual. Uno tiene que ver con niños y niñas que tengan una integración sensorial distinta, es decir, que lo que perciben a través de sus sentidos, ¿cierto? Los 5 más otros 2 que tienen que ver con la propiocepción y con el sistema vestibular, eh, lo organizan y lo vivencian de manera distinta, por lo tanto actúan de modo distinto también. Ujú. En ese sentido, el arte terapia nos permite trabajar de una manera de muy alto impacto, porque trabaja a través del material, ¿cierto? Y de la obra como triangulando. Ujú. Y el material es altamente rico en términos sensoriales y nos permite establecer cuál es el perfil sensorial de ese niño o niña y desde allí trabajar. Ujú. Entonces, parte del encuadre que yo realizo tiene que ver con eh, tener una diversidad y una amplitud bastante grande de materiales y poder presentarlos al alcance de cada uno de los pacientes y que vaya así generando su proceso creativo. Perfecto. Eh, ¿Qué por tipo lo de general, materiales, qué tipo de materiales usas como para la gente que esté mirando y que diga, materiales, uy, es súper amplio, pero que respondan como a las distintas disciplinas. Por ejemplo, si es que tenemos una herramienta de lo escultórico, tengo greda, tengo plasticina, tengo arcilla, tengo masa de sal con agua, ¿cierto? Tengo yeso, tengo, eh, ¿cómo se llama este material? Cuando se tritura el papel y papel maché. H, Eh, y eso es el universo de lo tridimensional. material de Después está precisión usas también? absolutamente, sí, absolutamente, porque pasan cosas distintas en la tridimensionalidad y en la capacidad de crear, ¿cierto? Desde la tridimensionalidad. Entonces, tengo eso en el área de lo tridimensional y en el área del color trabajamos con spray, trabajamos con lápices acuarelables, con acrílico, o sea, realmente está súper abierta la oferta de material. Y lo que hace una oferta amplia de material es que responde a la individualidad de los pacientes y les da opciones expresivas, porque recordemos, ¿cierto?, que la arte terapia no busca lo socialmente definido como belleza, sino la
expresión del mundo interno, ¿cierto? De ideas, sentimientos, sensaciones que estén habitando. Entonces, en ese sentido, uno de los distintivos de la manera en la cual yo ejerzo la arte terapia tiene que ver con la diversidad del material, atendiendo a la diversidad de las personas y con un enfoque compasivo, entendiendo la compasión, ¿cierto? No como la lástima, ojo, como harta atención ahí, sino como, a mi parecer y desde lo que yo he aprendido, como la manera más elevada de amor y de entendimiento entre las personas, hacia uno mismo y hacia los demás. Así que por ahí va el enfoque con uno de los grupos, que son estos niños o niñas o personas que tienden a tener un estilo como más neurodivergente, es decir, una cabeza que funciona un poco distinta y por lo tanto integra sensorialmente de una manera distinta. Ese es el primer grupo. Y te paso una pregunta cuando, bueno, tú trabajas con esta diversidad de materiales y en qué te focalizas o qué objetivos tienes con ellos, por ejemplo, a trabajar. Me imagino que son distintos dependiendo de cada niño y cada caso, pero un ejemplo más o menos de los objetivos Un que te... ejemplo, eh, mira, estoy trabajando con una caja que se centra en el concepto grounding box, de caja de enraizamiento, ¿Ya? ya que se usa dentro de psicología, me imagino que por ahí la puedes haber oído, ¿no? Y básicamente lo que hace esa caja es que posee elementos que despiertan los sentidos. Entonces, por ejemplo, mi propia caja, que yo trabajo en mi terapia personal, mi propia caja tiene gomitas loops, estas gomas ácidas, ¿cierto? Tiene olor a verbena, tiene, y así para cada uno de mis sentidos, tiene elementos que me traen al presente ¿Mm? y que me conectan con mi bienestar. Porque sucede que a menudo en el presente, en la sesión arte terapéutica, la persona se siente a salvo. Entonces, si es que traemos esa emocionalidad que pudiera estar secuestrada por una angustia o por una ansiedad o por un pensamiento más bien depresivo que suele estar o en el pasado o en el futuro, lo traemos a través de esta caja de enraizamiento que le hemos puesto caja raíz sentir y caja raíz hacer. La caja raíz sentir tiene, ¿cierto?, estos elementos que te hacen sentir que estás aquí y ahora y que estás a salvo y que puedes volver a conectar con esos estímulos que te hacen disfrutar y estar en estado de flujo. Y la raíz hacer tiene otros elementos, la cajita, ¿cierto?, que permite como, por ejemplo, tener un crayón y rayar, 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 rayar hasta consumir el crayón o bien saturar la hoja. ¿Ya? He visto, por ejemplo, coincidencias que cuando usamos el movimiento de esa manera, ¿cierto? Hasta agotar y saturar, en general hay una liberación de emoción. Y así han habido en estos años algunas herramientas que he podido recoger eh, y que funcionan de un modo bastante generalizado. Y eso es bonito porque va construyendo herramientas que después podemos compartir con los colegas, ¿cierto? Que podemos perfeccionar con un paciente y como customizarlo, dedicarlo a ese paciente en particular. Perfecto. Ese es un poco el trabajo con niños con integración sensorial diversa. Siempre está abierto, por supuesto, a niños y niñas que no posean ningún tipo de diagnóstico. Estoy trabajando en la Municipalidad de Las Condes haciendo un grupo arte terapéutico de niños de 6 a 9. ¿Ya? Está estoy atendiendo a pacientes de manera individual ¿Puedes repetir lo que y en términos... se nos cayó un poco internet? Quedaste Ah, sí, por supuesto. Ok, con... comentaba que dentro de la oferta de talleres que tiene la Municipalidad de Las Condes, yo estoy dando el taller de arte terapia, es un taller colectivo, tal como decía, es un taller que incluye completamente a niños tanto que posean un diagnóstico como que no lo posean, porque la integración sensorial se trabaja más allá de que alguien tenga una diferencia más marcada,
se trabaja como un proceso vital para el aprendizaje y para el bienestar en todos y cada uno de nosotros. No es que algunos integremos sensorialmente y otros no integremos sensorialmente, sino que tenemos como oportunidades de favorecer ese proceso a través de la arte terapia, y la idea es explorarlo tanto para personas que presentan una neurodivergencia o una integración sensorial diversa, como para personas que no lo hacen pero están en búsqueda también. Perfecto. Y te hago una pregunta algo que, Dígame. o sea, a lo mejor es una sensación que tuve con lo que estás contando, que pareciera haber una conexión, y te lo pregunto porque varias han hablado en las entrevistas de la relación entre el mindfulness o la meditación y la arte terapia. ¿Se trabaja de una manera similar, integrando elementos también, por lo que comentaste? Estar ahí. Absolutamente, sí. Sí, Interesante. como, ¿cierto? Entendiendo el mindfulness como la presencia plena, ¿cierto? Como la atención completa en el aquí y en el ahora, sin duda, porque como pretende ofrecer este lugar seguro está en el presente. Y el mindfulness lo que hace es devolvernos al presente, nuestra atención al presente. Así que sí, está vinculado. Y hacemos algo que le hemos llamado el laboratorio de la calma, ya Ya, que va muy en la línea de lo que estás preguntando. El laboratorio de la calma significa ensayar los recursos simples, por ejemplo, poner una vela delante y soplarla para que la llama, ¿cierto?, haga así, pero que no se apague. ok. Y así muchas veces partimos las sesiones. Entonces, ensayamos la respiración de calma que hace bailar la llama, ¿cierto? Y después, cuando tenemos un desborde emocional, volvemos a traer esa vela en la cual ya ensayamos ese recurso. Decimos, ¿te acuerdas de la respiración de la calma? Y se activa el sistema de calma. Ok. Y eso es muy bonito porque si es que no lo hubiésemos ensayado fuera de la crisis, no la podríamos traer como recurso tan eficiente. Así que esta virtud que tiene, ¿cierto?, este ejercicio de soplar la vela y hacerla bailar, ¿no? La llama, es es que nos permite ensayar fuera de la crisis el recurso. Porque si la situación es adversa, en general el recurso no surge de la misma manera que cuando la situación es protegida. Entonces, ensayo mi respiración de calma, por dar simplemente un ejemplo, en la calma, para posteriormente poder ejercer ese recurso o aplicar ese recurso cuando no esté calmado o calmada. Y activo mi memoria corporal, ¿cierto? Ya todo lo que sucedió en mi cabeza, todas las conexiones que se hicieron por el aprendizaje, y ahora sí que puedo, ¿cierto? Activar mi calma. Ujú. Importante, sobre todo en desregulaciones emocionales o que En probablemente desbordes. desbordes y que hay que buscar una manera de traerlos a tierra nuevamente, que puedan salir de ahí. Sí, totalmente. Totalmente. Y funciona, y lo hacemos con recursos diversos. Por ejemplo, los niños hacen barquitos de papel, ¿Ya? después les ponemos vela para que se impermeabilicen, ¿cierto? Cera de vela. Y después los ponemos en una tinaja con agua, y en vez de soplar la vela, soplan su barquito Ah, y lo hacen avanzar. Y ese barquito tiene la parte creativa, ¿cierto? En la cual justamente estamos creando una obra. Y esa obra se vuelve un objeto de transición entre la angustia y la calma, por ejemplo. Después pudiera ser que baste con que ese niño se ponga en la guatita ese barco que creó y respire inflando y exhalando. Y de esa manera el recurso no se lo queda el terapeuta, el recurso se lo queda el paciente. Y en ese sentido lo empodera. Súper, súper claro. Sí. Y
y estás trabajando con otra población de personas también, ¿no? Sí, estoy trabajando también con adolescentes. Ya. El relato frecuente por el cual llegan los adolescentes como impulsados por los padres es mi hijo o mi hija no habla. Y ese es el perfil. Mi hijo o mi hija no habla y cuando yo indago un poquito más, a veces trae apellido y dice, mi hijo y mi hija no me hablan, Mm. ¿cierto? Entonces esto se construye como un espacio en el cual primero hay una aceptación radical de que no hace falta que hable, porque la arte terapia, ¿cierto?, nos trae este lenguaje acompañante que tiene que ver con la materialidad, que tiene que ver con lo simbólico, que tiene que ver con la imagen. Entonces, básicamente, sucede que yo, cuando llegan los adolescentes, que no solo no le hablan a la mamá, sino que inicialmente en las primeras 3 sesiones tienden a casi no usar el lenguaje verbal, lo primero que yo hago es que yo me tranquilizo, porque produce ansiedad el silencio del otro, pudiera producirla. Entonces, yo me ubico en un lugar tranquilo conmigo misma y desde allí explicito lo que veo. Y digo, veo que estás en silencio. ¿Quieres mantenerte en silencio o te gustaría hablar? Muchas veces hay gestos que son indicativos, ¿cierto? De que no es el tiempo y el espacio o el vínculo todavía para el uso del lenguaje verbal. Eh, pero les digo realmente lo que siento en mi corazón, que tiene que ver con que este lugar donde yo realizo las sesiones, ¿cierto? Este taller, eh, es mi lugar favorito en el mundo y que me encantaría poder compartirlo, porque puedo ver o puedo imaginar que a veces detrás del silencio hay algún dolor Mm. y que les invito a mi lugar favorito en el mundo para acompañarlas y que todo lo que en ellos surja va a estar perfecto. Esa es una virtud del arte terapia, no hay manera de equivocarse. Tú como creando tu obra como paciente no tienes manera de equivocarte. Todo lo que allí surja va a ser significativo de alguna manera. Y las adolescentes, en este caso han sido mujeres principalmente, Ya. empiezan a hablar. Prontamente empiezan a hablar. No solo en terapia, también empiezan a hablar en sus círculos cercanos. Así que eso ha sido un honor, en verdad, de acompañar. Ya. Además estaba pensando, también he trabajado o trabajé más que nada antes con adolescentes y bueno, todos hemos sido adolescentes en en alguna etapa y uno empatiza con que también hay un ruido de emociones eh, y muchas sensaciones que uno no entiende en esa etapa de la vida y que no, también parte de estas no verbalizaciones porque no sabemos qué palabras ponerle a esa sensación, si no las Exacto. entendemos, ¿no? Muchas veces no somos ni siquiera capaces de contener esas emociones o esas sensaciones y ahí el arte terapia tiene un valor súper potente, que es que nos permite justamente comunicar o comunicarnos sin saber lo que estamos diciendo y después poder acompañados o acompañadas con un terapeuta, con alguien que nos contenga, eh, poder ir dándole sentido a este relato artístico que, que es un botar sensaciones, botar pensamientos y ese ir hilando esta historia, hilando sentido, también los va ayudando a construir parte de su identidad, a sentir que están pudiendo comunicar y entenderse un poco más. Y también a la vez poder empezar a hablar. O sea, si uno no tiene hilado un discurso, no sabe qué decir, no entiende lo que le pasa, es muy difícil que uno hable desde ahí. Quería comentar Totalmente de eso. acuerdo, sí.
y además sucede que cada etapa vital tiene su tarea vital, ¿cierto? Entonces, lo que yo percibo en los adolescentes y las adolescentes es que la tarea vital tiene que ver con la definición de la identidad y con el sentido de pertenencia. Y están intrincados, ¿cierto? O sea, están muy relacionados el uno con el otro. El quién soy y a dónde pertenezco. Y en la medida en la que se van dando herramientas de identidad, ¿cierto? De descubrimiento de identidad que pudieran tener que ver eh, tanto con el pasado como con el presente, ¿cierto? Porque el niño no cuenta su historia todavía porque no tiene, como parte de su identidad, porque no tiene el proceso metacognitivo, ¿cierto? Todavía tan involucrado por un tema de desarrollo cognitivo. En cambio, el adolescente percibe que ya ha vivido suficiente como para contarse una historia sobre su propia historia, ¿cierto? Entonces genera una identidad en relación no solo al presente, como lo podría hacer un niño, que podría decir, yo soy bueno para las matemáticas y me gusta cantar, y no me gusta comer brócoli. Eh, pero un adolescente, en cambio, cuenta quién es ahora y quién ha sido hasta ahora. Entonces, tenemos procesos reparativos o reparadores, ¿cierto? Eh, hemos generado lo he nombrado la caja de infancia, y en esa caja es posible que quepan todos los elementos que yo hubiese deseado haber recibido siendo un niño o una niña pequeña. Y allí han cabido cosas maravillosas, han cabido, por ejemplo, hermanos que nunca tuve, una mascota, cosas básicas, comida, ¿cierto? Abrigo, vínculo. En ese sentido, hay herramientas para trabajar. Por ejemplo, hemos hecho con una paciente una obra que tomó herramientas de, o sea, imágenes, perdón, de revistas, ¿Ya? ¿cierto? Y estas revistas eran revistas de naturaleza. Por lo tanto, lo que hizo esta paciente es que a cada persona significativa en su vida le atribuyó la imagen de un animal. ¿Ya? Y ese animal, por ejemplo, si era mamá, era una leona, por ejemplo, tenía características de protección. Si es que, y así con cada persona, hicimos un trabajo bastante extenso. Y después lo que hicimos es que les pusimos pinchos chiquitos, ¿cierto? A esta obra, a este collage de muchos animales, y con una cuerda hicimos los vínculos. Entonces, ella que estaba trabajando el sentirse sin redes, pudo ver este tejido que hasta ahora ha construido y que igualmente la sostiene. Así que ha sido muy bonito en realidad. Sí. Oye, Mijal, y sí, estoy pensando en la gente que nos está viendo, que puede haber alguien que diga, oh, me encantaría llevar a mis hijos, mi hija, donde Mijal, ¿cómo te pueden contactar? ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo pueden llegar a ti? Me pueden contactar, me pueden contactar a, a través del Instagram centroenflor.cl. ¿Ya? Allí están todos mis datos, está mi número de teléfono, está el mensaje interno, ¿cierto? Hay parte de lo que ya hemos ido realizando, así que también van a poder ver un poquito de qué va eso. Eh, igualmente, ¿puedo dejar mi número contigo? ¿Te parece bien? ¿Lo puedo decir ahora? Ah, ¿Sí? ok, excelente. Ya. Mi número de teléfono al cual pueden bien escribirme por WhatsApp o llamar es el más 569-8197-4981. Perfecto. ¿Cómo comienza esto? De una manera bastante fluida y cálida. En verdad, es una primera aproximación que no tiene ni compromiso ni costo.
en donde conocen los materiales, ¿cierto? Conocen el entorno del taller y conversamos con completa calma para ver si es que este es un espacio que pudiera ser nutritivo. Yo creo que todos los espacios arte terapéuticos son nutritivos. El asunto es, vamos conociéndonos para encontrar el mejor para cada una de las personas consultantes. En términos de disposición, que es la parte que yo puedo ofrecer, y de preparación, ¿cierto? Tal como tuve la oportunidad de formarme en el magíster, están todos los elementos dispuestos. Solo hace falta la intención de explorar un espacio de crecimiento y de desarrollo del mundo interno y de sanación. Y yo estoy encantada de poder ser parte de eso. Ajá. Bueno, y también ahí las personas pueden ir sintiendo si hay una sintonía buena con el terapeuta, seas tú o sea quien, en el fondo todos vamos a empezar a ir construyendo ese vínculo y es súper importante que uno se sienta en sintonía. Absolutamente. Por eso esta primera sesión, digamos, tan abierta en términos de lo que pudiera suceder, porque si no hay vínculo terapéutico, no hay un trabajo esperanzador en terapia. Entonces esta es la primera parte para tomarle el olor, ¿cierto?, a este espacio y a esta persona que sería yo facilitando el proceso y al vínculo que desde allí pudiera producirse. Te agradezco enormemente, Mijal, que nos cuentes todo en qué estás. Me imagino que podríamos seguir conversando mucho más, pero la idea es que lleguemos a este punto para que la gente pueda ver toda tu entrevista. Eh, Dejamos invitados también a quienes nos están viendo y que sientan que Mijal podría ser de ayuda en lo que están viviendo, en el proceso. Sabemos que muchas personas, sobre todo hoy, hay muchos niños con problemas o con dificultades o con sufrimientos eh, sensoriales, de regulación emocional, y que uno no sabe qué hacer muchas veces, eh, y esta puede ser una buena opción, una buena posibilidad de tratamiento, y lo mismo con adolescentes. Así que te agradezco mucho esta entrevista, Mijal, te mando un abrazo, no nos veíamos hace mucho tiempo. Me Es un alegro. montón. Y les agradecemos a todos quienes nos han visto y esperamos hayan disfrutado esta entrevista, les sirva y estén atentos porque vamos a tener más entrevistas próximamente. Mijal, te dejo también si Maravilloso. quieres pedir. Muchas gracias. Bueno, Tengamos la jornada. que estén muy bien. Chao. Gracias. Chao.